Cuando tú Recording is vienes on. al Señor, entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un encuentro con Él y a través de ese encuentro tú recibes el mensaje más lindo que es el mensaje del Evangelio, que repito, son buenas noticias que te transforman la vida y eso te trae un encuentro a un descubrimiento de tu propósito. ¿Ok? Entonces es lo que estamos nosotros ya trabajando ahora más que nunca. Y vamos a la palabra Romanos 14:17. Dice la palabra, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Entonces, nota bien que toda, todo el enfoque del mensaje del Señor Jesús fue del reino, del evangelio del reino. Los apóstoles de la Biblia continuaron con este mensaje del reino de los cielos. Y además, todos los evangelios fue la esencia del Señor Jesús hablando y es lo que nos relata exactamente el testimonio, la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero si tú notas, siempre habló del reino. Muchas citas bíblicas en las que habló del reino de los cielos. Nunca vas a encontrar que habló de alguna religión. Nunca dio como una alternativa ni siquiera la religión judía, porque ya era una religión en ese tiempo. Él vino a traer un reino. Entonces, cuando nosotros empezamos a platicar de todo esto y a darnos cuenta, vamos a tener que irnos al pasado lejano, cuando Adán y Eva habían sido creados en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para establecer el reino, para manifestar el reino allá en aquel entonces. ¿Qué sucedió? Que ellos traicionaron. Mira, vamos a pensar que alguien te delega algo muy valioso y te dice, tú eres el mayordomo, tú te encargas, lo que tú hagas está bueno, yo me ausento de todo esto y lo que tú hagas, lo que tú digas, yo lo respeto. Y de repente viene alguien y te conquista y te incita a que violes ese acuerdo y que además de violar ese acuerdo, pues te vuelvas aliado de él. Entonces eso se llama traición. Es lo que hizo Adán y Eva haciendo alianza con el enemigo porque les llenó el oído, porque les ofreció, usó una palabra que a través de cierta verdad él la transformó y eso vino a traer problemas. Entonces, vamos a ver cómo en aquel entonces pierden todo. Cuando el Señor Jesús viene a este mundo, vino a recuperar lo que se había perdido. Eso es lo que tenemos que entender, que Él hizo todo lo que hizo para recuperar el reino. Por eso dice la palabra, a lo suyo vino. No dice a los suyos, dice a lo suyo, ¿qué? A recuperar el reino. Pero ¿dónde lo quiso recuperar? En el pueblo de Israel. Dice, y los suyos, el pueblo de Israel, no le recibieron. Pero ahora abre el abanico para nosotros más. A todos los que le recibieron y creen en su nombre, le dio potestad de llamarse hijos de Dios. Bueno, y aquí Romanos 14:17, que son los comentarios que habla el apóstol Pablo respecto al reino, dice, el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Por qué? Porque se ha hecho de esto un comercio. Yo doy gracias a Dios por los que tengo enfrente, que yo sé, estoy seguro que no viven del Evangelio, viven para el Evangelio. Pero ¿cuántas personas andan, voy a usar la palabra predicando, por interés, por beneficio personal? Pero eso no debe de ser así. O andan organizando, yo conozco personas y conocí personas que se dedicaban supuestamente a ser ministros, pero para sacar provecho y beneficio. Entonces no es así. El reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. ¿Por qué dice el Espíritu Santo? Porque sin el Espíritu Santo no hay revelación del reino. No hay sentido en la vida, ni mucho menos no hay una manifestación del reino. A través del Espíritu Santo tú puedes manifestar el reino. A través del Espíritu Santo tú puedes tener claridad en la palabra de Dios para el reino. Sigo comentando y diciendo, el Evangelio en resumen. ¿Dónde está el Evangelio en resumen? Sí, en Juan 3:16. Alguien dice que esta palabra, si no se hubiera escrito más de la Biblia, si no se hubiera escrito todos los capítulos, todos los versículos, todos los libros, con que apareciera este versículo, con eso tenemos el Evangelio en resumen.
Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, no crea, cree, tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y por qué en resumen? Porque está presentando el amor de Dios. ¿Manifestado en quién? En Jesucristo. Es el regalo del cielo. Ahora, y luego viene la fe activa para que todo aquel que cree. Y luego viene la salvación, no se pierda la salvación. Y viene la eternidad, sino que tenga vida eterna. Aquí está todo resumido. Es un texto que debes de manejar de una manera, pero rápida, así, rápida. Ok, seguimos. La autoridad y celo por su casa. Esto me gusta. ¿Por qué? Porque vemos que el Señor Jesús tenía bien claro y definido los principios del reino. Dice la palabra que en Mateo 22:12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a quienes, a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Aquí vemos algo que yo quiero que revisemos desde algunos ángulos diferentes. Primero, si hubiera cualquier pastor hecho eso o haga eso, no te lo recomiendo, no es correcto, pero que tomes un azote y que le tires la mesa y que corras a todos esos mercenarios y comercializadores del evangelio, todo el mundo te va a condenar, todo el mundo te va a señalar y todo el mundo te va a decir qué mal pastor eres. Eso es por ese lado. Lo otro es que vemos a ese Señor lleno de amor, que lloró ante la muerte de Lázaro, que se conmovía y tenía compasión por la gente porque lo veía como ovejas sin pastor, que alimentó a las multitudes con mucho amor, que sanó al enfermo, que resucitó a los muertos, que consoló a la viuda y que trajo palabra oportuna para cada situación. Pero de repente lo miras que hace un azote, entrando al templo, se indigna, se transforma su rostro, de un rostro brillante, lleno de amor, a un rostro serio y firme, con carácter fuerte. Toma el azote y no lo hizo para exhibirlo ni para amenazar, lo usó, le dio, se lo sonó y le volteó, imagínate, una mesa llena de todo lo que iban a ofrecer, desde frutas, verduras, y también había acá una mesa donde habían monedas de cambio para que los que vinieran con las monedas del extranjero ahí eran cambiadas, porque si no, no servía la ofrenda. Tenía que ser en moneda nacional, de acuerdo a aquellos tiempos, y tenía que ser también la ofrenda que pasara ¿cómo se llama? El visto, que pasara el visto bueno, el control de calidad. Dicen algunos comentaristas que tenían ciertos borreguitos ahí, que llegaba el otro, el que traía la ofrenda, y antes de llegar con el sacerdote, las personas indicadas para esto lo revisaban, lo pesaban, lo medían, lo tocaban y decían, no pasa, lo decomisamos, este no sirve para la ofrenda, te vendemos este. Y él tenía, como iba con esa devoción a ofrecer, lo compraba y ya ese sí pasaba para el sacrificio. Lo mismo hacían repetitivamente, ahora sacaban este borreguito que supuestamente no pasó el control y se lo vendían a otro. Y ese era el negocio que estaba viendo de los mercenarios que comercializaban con la religión. Entre otras cosas más, cómo no se iba a indignar el Señor Jesucristo ante esta situación. Por eso, con autoridad y con celo, ¿él qué hizo? No más que azotó a aquellas personas para hacerles ver que con él no se juega. ¿Por qué traigo esta colación? Porque estamos hablando acerca de el Evangelio, de las buenas noticias. Estamos hablando de un tema muy importante el día de hoy, que es lo que tenemos que tener claro. ¿Por qué esto? Porque muchas personas siguen comercializando con el Evangelio. Hay personas que, te estoy hablando a ti, que eres pueblo de Dios y que de alguna manera tengo mucha responsabilidad contigo. ¿Por qué? Porque Dios me ha puesto
para ser como tu pastor, aunque tienes tu pastor allá, tus pastores, somos los pastores de tus pastores y tengo ese compromiso alto y serio con el Señor. Pero ustedes han visto que yo jamás llego con ustedes ni por ofrenda, ni por ningún otro interés. A mí si me dan a dormir donde me quede, ahí me quedo tranquilo. Los que me inviten de comer, eso como. Y yo no les pido nada de ofrenda, ni que me paguen mis transportes, ni mis viáticos, o sí. A ver, y no es que yo sea muy bueno y mejor, pero Dios puso eso en mi corazón. Con el Evangelio no se comercializa, con el Evangelio no se hace negocio. Yo no vivo del Evangelio, yo vivo para el Evangelio. Yo vivo para el reino, no vivo del reino. Entonces, eso es lo que el Señor hizo. ¿Cuántas personas andan ahorita? A cambio, ahí hay otro problema, que la gente es la que se mete en estos líos, porque andan tras la visión, tras la unción, tras el fuego, tras la llama, tras la nube, tras las señales. Ellos son los que enferman a esas personas. Y yo también lo he visto. ¿Cuántas personas me buscan y me siguen? Porque saben que aquí vienen a predicar, les damos una ofrendita, todo lo que sea, pues. Atención y lo demás. Y por si fuera poco, de aquí le hacemos agenda pues, y lo llevo a otros lugares. Pero la verdad que hay gente que está, qué bueno por lo que están aquí. Yo de hecho ya seleccioné a las personas con quien yo trato. ¿Por qué? Porque ya sé por dónde va la situación con ellos nada más. Ya el de fuera no lo sé. ¿Por qué? Porque son personas que vienen solamente a buscar algo de mí. Y eso no puede ser. Así que por lo tanto, yo te pido que, no sé si me sigues viendo, está entrando una llamada, pero no te preocupes, voy a continuar aquí. Yo te pido pues que vayas entendiendo esto. ¿Por qué? Porque tú eres un servidor del reino, vas a servir al Señor. Y eso realmente no podemos permitirlo ni tolerarlo. Tenemos que entender claramente de qué se trata. Tenemos que entender claramente de qué estamos para servir. Así como alguien nos ha servido, nosotros también tenemos que servir a otros. ¿A través de qué? De nuestra entrega y de nuestro agradecimiento, porque el servicio se da desde la gratitud. Desde ahí se da el servicio. ¿Correcto? Entonces, seguimos adelante. A ver, tantito, ya se fue Magdiel. Esto que me cheque porque estaba entrando por ahí una llamada, dile que se comunique con el pastor Ochoa y que también me cheque si tengo continuidad en la enseñanza. Pero yo mientras sigo acá, perdónenme. Juan 2:15. Y haciendo un azote, dice, de cuerdas, echó fuera. Bueno, y a todos. Y las ovejas y los bueyes esparció, las monedas de los cambistas y volcó la mesa. Nuevamente, en otro evangelio tenemos esto, para que veas que no fue jugando. Por eso dice, el celo de tu casa me consume. ¿Por qué? Porque se había hecho de eso. ¿Cómo se confunde? La religión está para eso, para enriquecerse. La religión pide, el evangelio, el reino te da. ¿Ah? La religión busca las señales. El reino te hace vivir en las señales. Es totalmente diferente. ¿Ah? La religión busca sus intereses. En el reino, el interés es el rey de reyes y el reino. Entonces, Evangelio es poder. Romanos 1:16. Continuamos, ¿ah? No se perdió. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, o sea, a todos. Cuando dice judío es de los propios y al griego los otros. Sin embargo, la palabra clave es que el Evangelio es poder de Dios. ¿Por qué poder? Porque es algo explosivo, es algo de dinamita, autoridad, poder, explosión. Y cuando venimos acá, ese poder te transforma la vida. ¿Dónde empieza operando? En uno. Y una vez que tú eres transformado a través del nuevo nacimiento por medio del Evangelio del Reino, también naces de agua y del Espíritu y ahora perteneces al reino de los cielos. Recuerda que una cosa es nacer de nuevo para ver el reino de los cielos y lo que sigue es nacer de agua y del Espíritu, bautizarte y ser transformado para que tu vida sea una vida ardiente, poderosa, llena de Dios. Entonces tú perteneces al reino de los cielos. Ok, entonces el Evangelio te da poder para que tú vivas en autoridad.
para que tú vivas consistentemente en una vida llena de Dios. ¿No? Eso es el poder de Dios. Y dice el apóstol Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Yo no sé cómo lo tomas tú. ¿Te da vergüenza cuando estás frente a tus amigos hablar de Dios? Si hay que comer, ¿te da vergüenza darle gracias a Dios por los alimentos? ¿Te da vergüenza que te vean llevar la Biblia en la mano? O qué sé yo. El Evangelio no es para vergüenza, el Evangelio es poder. Si hay algo de lo que debemos estar usando, entre comillas, la palabra orgulloso, es de ser hijos de Dios. No ser cristiano, no ser evangélico, ser hijos de Dios. Eso realmente no tiene precio y es lo máximo, el máximo título que una persona pueda tener. Mateo 4:23 dice, y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en la sinagoga de ellos y predicando nuevamente el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Te sigo comentando. Todo el enfoque del Señor Jesucristo fue en el reino. Y el reino tiene su mensaje que se llama el Evangelio. Y ese Evangelio te transforma la vida. Pero entonces, ¿cuál es el asunto a analizar aquí? Esto, que si te das cuenta, lo primero que hacía al recorrer todos los lugares era enseñar la palabra. ¿Por qué? Porque al enseñar la palabra la gente nacía de nuevo, venía a ser transformado. Número uno importante es que la gente reciba el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y luego decía, y sanando. Número dos es la sanidad. Porque hay gente, hace unos días llegó Pastor Lupe González por acá, nuestro padre de la fe, y viene y ministra. Sanidad, y muchos llegan por la sanidad. Quieren el beneficio, mas no quieren el compromiso. En el reino, tú cuando eres un hijo del reino entiendes y debes de entender que está garantizado todo por causa del Rey de Reyes y Señores, señores. Tu sanidad ya está prevista y provista desde la cruz del Calvario. Por ser un hijo no tienes que llegar a suplicar, tienes que llegar a decretar, a establecerte y a declarar tu sanidad. A declarar ilegal toda enfermedad en tu cuerpo y a echar fuera de tu terreno al enemigo que no tiene nada que hacer. Cuando tú eres un hijo de Dios, un hijo del reino, todas las cosas adversas no las tomas como una prueba, no las tomas como algo aliado para tu beneficio. No, Señor, es que así Dios lo quiere para que yo me comporte bien. No, 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 eso es un antidiseño. Todo lo tomas como una obra del enemigo. ¿Para qué? Para impedir tu proyecto, tu desarrollo y tu asignación. Entonces tienes que tomar autoridad en el nombre del Señor. Así que esta es la palabra, pues, que el Señor recorría. Número uno, enseñando. Número uno es aplicación y proclamación del Evangelio del Reino. Y número dos, ahora sí viene tu sanidad, para que no confundamos parada, porque luego nos vamos orando por la gente que sane, que sane. Y tú, para empezar, ni sabes por qué. Hay enfermedades que son, que obedecen en vía de legalidad a una puerta que esa persona enferma le abrió. Y antes de orar por sanidad hay que enseñarle, hay que ministrarle. Y si tú llegas a descubrir por la causa del problema, ministrale liberación en esa área. Y entonces sí va a estar el campo fértil para que tú puedas echar todo demonio y toda enfermedad de su vida. Pero si no, te vas a desgastar y lo que haces es quedar tú mal. Y ante la gente que no conoce, hacer quedar mal el Evangelio. Y eso no es correcto. Tú defraudas, o yo también he defraudado al Señor, orando por el enfermo, y hay que ver primero, por qué vino. Segundo, si el Señor lo quiere sanar. ¿Y qué tal que no? Yo recuerdo que hace tiempo estaba yo muy enfermo. Sentía yo, venía recuperando del coronavirus, y me llegó una palabra tan poderosa de sanidad a través de una profeta. Yo la recibí, y en esa mañana yo fui reconfortado porque yo había sanado, pero me sentía tan débil, y venía de vez en cuando los pensamientos de duda. ¿Y si no sané? ¿Y si regreso otra vez? ¿Y si me vuelve el mal? Entonces, había una persona que estaba muy mala también de una enfermedad terminal, y yo le reenvío el mensaje. Entonces, sentí la corrección de Dios que me dijo, hey, yo te mandé eso a ti porque es el pan que tú necesitas comer hoy, y con eso te estoy hablando que yo he hecho la obra. Pero ¿quién te dijo que lo mandaras para allá? Si esa persona es otra cosa y tenemos otro trato con él. Imagínate, eso pasó en mi vida, para que no confundas parada. Desde luego que cuando tú eres un hijo del reino, la enfermedad es ilegal.
La voluntad de Dios no es que estés enfermo, pero primero hay que ir por paso. Primero tienes que ver a esta persona que tiene que aceptar al Señor Jesucristo, tiene que nacer de nuevo. Segundo, para su siguiente paso, tiene que confesar sus pecados. Tercero, tienes que ver ante la enfermedad de dónde la contrajo, si es un mal generacional, si es una línea sanguínea de maldición que lo reclama y desde ahí lo tienes que renunciar. Tú no puedes hacerlo por él o por ella, pero él y ella sí lo pueden hacer. Si tú llegaste al asunto, a la clave del asunto, y ahora sí declarar liberación, restauración y sanidad. Pero preguntándole siempre al Señor si es su voluntad que esta persona sea sanada. Ok, el Señor dijo que es la luz del mundo, Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él es la luz del mundo. Claro, Él es la luz del mundo. Por lo tanto, es importante que tú sepas que esta luz del mundo se llama Jesucristo. Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, es el Rey del Reino. De Él estamos hablando. Y no hay nadie más importante. Y nadie debe ser más importante que Él en tu vida. Ahora, como Él es la máxima autoridad en el reino, entonces tienes que entender que sin Él el reino no funciona. Así que si te hablan de alguien importante, que tiene, que hace, que ve, que no hay nadie más importante que Él. Y Él es la luz del mundo. No puedes seguir una religión evangélico, cristiano, testigo de Jehová, mormón, metodista, no. Si tú sigues a través de una religión, lo más seguro es que vas a tener problemas. Perdón, tanta bulla entrando y saliendo, perdón, el perrito ahí, pero bueno, habrá un momentito, doctor, Alberto, digo que a las 7:30 nos vamos allá en la iglesia. ¿Puedes? Sí. 7:30 en la iglesia. Perdonen ustedes acá. Ok, entonces, viendo, digo el que me sigue. No dijo el que me oye. No dijo el que me menciona. ¿Ah? El que me sigue. Y seguir es seguir ese ejemplo lindo que Él nos trazó. No andaré en tinieblas. ¿Por qué? Porque aquí no es que tengas religión. Puedes ser cristiano evangélico y tener una bibliota así grandota, pero si tú no vives con ese, no has entendido el asunto del reino, tú estás en tinieblas. Porque no estás siguiendo al Señor, estás siguiendo estatutos, doctrinas y dogmas de una religión. Estás llenando una congregación, estás asistiendo a una congregación, aunque se vea bonita y hablen bonito y todo lo que sea, tú no estás en la línea. Dice el que me siga no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz. ¿Y cuál luz? La luz de la vida. Esto es un asunto importante. ¿Por qué? Porque la vida tiene un sentido y un propósito. Hay una razón por la cual el Señor te puso este trabajo en este mundo. Entonces, desde luego esa razón tú la tienes que descubrir. Y yo no te voy a, aunque yo te lo quiero decir, no puedo. Porque cada quien debe entender su razón y su asignación. Y eso se logra en la intimidad con el Padre. Mateo 5:14. Después de que Él dijo, yo soy la luz, mira la responsabilidad que hay. Si Él es la luz, tenemos que hablar de Él, enseñar de Él, testificar de Él. Pero para que tú hables, tienes que conocerlo. Si Él es el Rey de Reyes, pues tú no puedes hablar de algo que no sabes. Tienes que hablar de algo que tú sabes y que estás viviendo. Si yo digo, este medicamento es buenísimo para tal problema, es porque yo ya lo probé en mi vida. Tú no puedes recomendar algo que tú no sabes, no tienes o no estás seguro de su efecto. Otra cosa, tú no puedes hablar de un país y de su cultura si tú no has vivido en él. Tú no puedes hablar del reino si tú no has vivido en el reino. Por eso cuando tú naces de nuevo, algo importante que tienes que hacer es, ¿qué cosa? Investigar las leyes del reino. Ponte a estudiar la palabra. Así lo que estamos haciendo ahorita, este discipulado te lleva a eso. Porque tú no puedes estar en el reino y desconocer los códigos, los principios, el diseño del reino. Tú no puedes entender. No puedes estar en el reino si no conoces esto. En Estados Unidos, para que le den la nacionalidad
no la residencia, la nacionalidad, y sean ciudadanos norteamericanos, los ponen a leer, después de conocer la cultura, de hablar el idioma, los ponen a leer la historia. Aquí en México tienen que aprenderse hasta el himno nacional, los que vienen a pedir nacionalidad mexicana. Imagínate, tienen que conocer de leyes, si no, pues van a ser un extranjero más o un refugiado. Y quiero decirte que en el reino tú no eres un refugiado. Cuando has nacido de nuevo, tú eres un ciudadano del reino. Y una vez que tú eres un ciudadano del reino, tú vienes a tener una cultura del reino. Por eso es importante que ahorita me adelanto contigo diciéndote que hay que renunciar. Renunciar al reino de las tinieblas y transferir tu vida al reino de la luz, al reino de los cielos. Tienes que renunciar a la ciudadanía de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y tienes que transferir tu ciudadanía para ser un ciudadano del reino de los cielos. Tienes que renunciar a la cultura de las tinieblas y transferir tu cultura ¿a dónde? A la cultura del reino de los cielos. ¿Por qué? ¿Cómo te das cuenta la cultura de las tinieblas? Se miente, se traiciona, se actúa bajo capricho, ¿ah? Se roba, se dice mentiras, la primera vez dije se miente, cuántas cosas, porque es el reino de las tinieblas cuya cultura es lo más bajo que puede haber. Pero cuando tú sabes que estás en el reino de los cielos, tu cultura cambia. Eres disciplinado, ordenado, sabes rendir cuentas, sabes estar bajo autoridad, sabes honrar, sabes respetar, tienes discernimiento y revelación. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas personas creyendo estar en el reino de los cielos te han arraigado en la cultura baja del mundo o de las tinieblas. Y entonces tú tienes que renunciar a esa cultura para que te transfieras a la cultura. Por ejemplo, el endeudamiento, la pobreza es una cultura en el mundo, es un estándar. ¿Ah? ¿Qué pasa con los religiosos? Hasta hacen pactos de pobreza. Pero cuando tú vienes al reino, tú sabes que la pobreza es un enemigo de tu vida. Y todo enemigo en el reino desaparece porque tú estás en una cultura de reino de bendición. Eso es. No es que ames el dinero más que a tu rey, no. Pero es ilegal la pobreza, el endeudamiento, la ruina en el reino. Entonces vamos. Si el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, cuando anduvo Él aquí en este mundo, anduvo dando el ejemplo, viviendo, enseñando, testificando, demostrando, manifestando el reino, dando esa cultura, estableciendo esa cultura del reino. ¿Qué pasa cuando un país conquista a otro? Vamos a pensar malamente, pero así es. Cuando vinieron los españoles a México, ¿qué sucedió? Que trajeron la cultura de ellos acá. Conquistaron. ¿A qué vinieron a conquistar? Vinieron a culturizar. Y esa cultura del robo, de la mentira, del rechazo a la autoridad, del machismo, entre otras cosas, no fue más que una manifestación de la cultura que venían a implantar. Ellos venían a conquistar, venían a colonizar. Pues sobre una colonia española, México. Vamos a ver ustedes cuando van enviados por el Señor a manifestar y establecer el reino. Ustedes y yo estamos, como dijera yo, asignados para colonizar este mundo. Ahí Guanajuato, Salvatierra, Valle de Santiago, todos lugares. Si ya estás ahí en Salvatierra, estás en Valle de Santiago, muévete a otro lugar también y empieza a colonizar los lugares para establecer el reino, que el reino se vaya expandiendo. Piensa cuando Josué y el pueblo de Israel entraron a la tierra profetizada, tierra prometida. Piensa en ellos. No llegaron a ver si podían, llegaron a establecer reino y dominio. Llegaron a posicionarse en la tierra. Así que se enfrentaron al Jebuseo, Amorreo, Hebeo y todo lo que te dije la vez pasada, cómo los dioses gobernaban y de acuerdo a los dioses era la cultura y se caracterizaban de esa manera, pero ellos llegaron a echarlos fuera por ordenanza del Señor para que pudieran. Tú no puedes estar reinando, gobernando, si tú continúas
conviviendo con esa cultura. Por ejemplo, ahora que pasaron de los muertos, que es ¿cómo es? La influencia babilónica en el mundo, la influencia católica hoy en día, y tú estás participando de ellos. No, señor. Tienes que marcar diferencia. Hay problemas hasta acá en Tabasco que algunas mamás le decían, no, 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 señora. Si usted está estudiando, su hijo está estudiando, tiene que traer para el altar de muertos. Tiene que traer para muchas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer a un lado eso. No, pero es que te vamos a bajar puntos, pues bájenle puntos. Ya veré cómo le hacemos y denuncien, porque no, eso no puede ser, no debe de ser. Pero tienes que empezar a culturizar, a llenar de la cultura del reino, pero también a colonizar. Una colonia va tomando aquí dominio, se va a otro lugar, se va expandiendo, pero no lleves religión, lleve el reino de los cielos. Entonces aquí viene algo importante. Cuando el Señor estuvo, dijo, yo soy la luz del mundo, pero después que se fue o que se iba, dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Ves la responsabilidad que tenemos? Ahora nosotros somos luz del mundo. Ahora tú reflejas la imagen del Señor. Así como la luna recibe la luz del sol y la manda hacia la tierra, la refleja hacia la tierra. Así eres tú y yo en el reino, así somos. Tú recibes la luz del Señor y la proyectas al mundo en que tú te desenvuelves. Y cuando tú, que eres luz, llegas a un lugar, se ilumina aquel lugar. Pero ¿qué pasa si la luz es tiniebla? Como dijo el Señor aquí en este mismo capítulo, ¿qué pasa si la luz es tiniebla? ¿Cómo se va a iluminar? Si tú te comportas como ellos, vives como ellos, hablas como ellos, igual bien te robas, estás en los albures, estás en ¿cómo se llama? En la fornicación, en el adulterio, en palabras vulgares. ¿Qué diferencia? Tu luz, que aparentemente es luz, te ha engañado y es más que las tinieblas, y eso confunde más a la gente porque no has nacido de nuevo. Entonces nosotros somos luz de este mundo. No podemos estar hablando con ellos, como ellos. ¿Qué pasa cuando se me acerca a la gente? ¿Y cómo ven los problemas sociales? ¿Y cómo ven los problemas políticos? No, pues está mal, muy mal. ¿Y cómo ven que viene? Pues viene mal. Pero yo pertenezco a un reino que me ha rodeado de una atmósfera de bendición. Así que los estándares del reino son mucho más altos que los estándares de este mundo. Y cuando el Señor dice, no te dejaré, no te desampararé, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y además también dice, los montes se moverán y los collados caerán, pero nunca se apartará de ti mi misericordia. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que el temen y los defiende. Por cuanto ha conocido mi nombre, me invocaré, yo le responderé. Cuando estaré yo en angustia, le libraré, le glorificaré. Lo saciaré larga vida y le mostraré mi salvación. Entre tanta palabra que hay, esas están en el reino conmigo. Esa es mi herencia como hijo. Porque yo no soy ni un refugiado ni un mendigo en el reino. ¿Ah? Yo no soy un esclavo en el reino. Yo soy un hijo. Yo no llego a suplicar y a pedir que tengan de mí misericordia. Yo llego a reclamar lo que me corresponde. Yo llego a decretar con mi boca lo que tiene que suceder. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor hace como hijos del reino de los cielos. Así que podrá venir la crisis que venga. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Lo que está sucediendo, vamos a hablar de Cristo, vamos a culturizar, vamos a trascender, vamos a vivir de acuerdo al reino, a la cultura del reino, pero decirle a la gente, venga, les invito a que pertenezcan al reino de los cielos y no a la religión que estás perteneciendo, te va a echar a perder más de la cuenta, ¿ok? Entonces la responsabilidad de nosotros hoy en día es que somos luz del mundo. Esa es la palabra poderosa. Y dice que una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, es imposible. Cuando alguien se te acerca y dice, oye, te veo diferente, hablas diferente, ¿qué tienes? ¿Qué pasa contigo? Tú le dices, lo que pasa es que soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, pertenezco al reino de los cielos y mi cultura es una cultura como la de Cristo, la cultura del reino de los cielos. ¿Te das cuenta qué diferente es? Porque esto no se puede esconder, no se puede ocultar. Cuando alguien te dice, vamos a hacer un trato chueco, un momento, espérame, no, estás equivocado de persona. Yo pertenezco al reino de los cielos, además te invito para que no estés en esas condiciones con que tú estás viviendo hoy en día.
¿Ah? Entonces, tenemos que entender que nuestra mentalidad ha sido transformada por causa del reino de los cielos en nuestras vidas. Tú que estás en Salvatierra, tú que estás en Valle de Santiago, piensa que Dios te puso en ese lugar para hacer luz en las tinieblas. Para eso te puso el Señor, para que ilumines. Dicen que las tinieblas no existen, solamente existe la ausencia de luz. Pero cuando tú llegas y accionas, por ejemplo, aquí estoy bajo una lámpara que me está alumbrando. Ya se accionó el botón que la encendió, pero si yo la apago, quedó en tinieblas. Vuelvo a prender y de inmediato en automático se van las tinieblas y viene la luz, porque la luz prevalece ante las tinieblas. Ese eres tú. Ve la responsabilidad. Por eso tenemos que representar dignamente al reino de los cielos. Tú eres un embajador. Un embajador habla a nombre de, un embajador tiene la cultura de, un embajador no adopta la cultura del país donde está. Un embajador lleva su cultura al país donde está, representando el lugar de donde viene. Un embajador conoce totalmente la constitución del lugar de donde viene. ¿Tú conoces la constitución del reino de los cielos? ¿Tú conoces y tienes la cultura del reino? Así que en este mundo tú eres un embajador y tú tienes sentido de propiedad. Y el lugar donde Dios te puso es un lugar intocable, porque ese lugar pertenece al reino de los cielos. ¿Ven las embajadas? Vas a la Ciudad de México y hay un lugar donde, una calle donde está llena de embajadas. Embajadas de España, embajadas de varios lugares ahí. Tú miras y ese lugar es intocable. México tiene que respetar ese lugar porque aunque están en México, pero es un pedazo del país que ellos, de donde ellos son, que está ahí en ese lugar. Ahí se come, ahí se bebe la comida típica de sus lugares. Ahí está la bandera puesta de su país. Eso somos nosotros en este mundo, embajadores, representantes. ¿Para qué? Para tener al tanto que hay gente que pertenece, que está en este mundo, pero no pertenece a este mundo. Y nosotros por ellos venimos. ¿Cómo? Hablarle del Señor. Cuando digo Señor, tengo otras ovejas que no están en este redil, más pertenecerán a este redil. Esas son las personas que hay que interesarnos. Y como te he dicho varias veces, hoy estás aprendiendo. Y es tiempo que te vayas activando en el servicio y en la obra de Dios. Métete en la cultura del reino. Deja de estar mirando con sentido religioso las cosas. Ay, voy a congregarme, voy a pedir, voy... No, Señor. Si hay que congregarnos es únicamente para celebrar. Tu trabajo está afuera. Empieza a testificar de Cristo Jesús. Bien, entonces somos luz del mundo, una gran responsabilidad que tenemos delante del Señor. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. ¿Has visto cuando se desvanece la sal? Cuando le cae agua, cuando se humedece. Esa sal ya no la vas a ocupar para la comida. Esa sal la tiras. Y por eso es para ser pisoteada por la gente. Eso es lo que sirve, eso es lo que pasa cuando tú no has tenido sentido, no has cobrado el sentido de tu vida. Viene a ser un religioso más, una burla más y un elemento que confunde a la gente, pero no que el evangélico es la solución, no que el ser cristiano es la solución. O a veces te puede decir, no, que ya tú pertenecías al reino, sí, pero no naciste de nuevo, pero no viste el reino. Pero cuando estamos en el Señor, lo natural y normal es empezar y de ahí crecer y crecer. Hoy es la lección número 15 y yo quiero saber y entender y creer que en 15 lecciones tú sabes mucho ya. Y sabes mucho más, con todo respeto y con mucho amor, que todos los pastores y todas las congregaciones que están a su alrededor ahí en todo Guanajuato. ¿Por qué? Decía Mel Monroe, un hombre de Dios que ya está con el Señor, que habló mucho del reino. Él decía, el 90% de los cristianos evangélicos no conocen el reino. Y yo me asusté, porque es una cifra altísima. Ponme 10 personas aquí que llegan a una congregación, que palmean, que profetizan, que sirven, que tienen bien claros los estatutos de su organización,
Pero de esos 10, uno nada más conoce del reino y los 9 lo ignoran. Así de ese tamaño. ¿Por qué? Porque están enfocados en cuestiones religiosas, en argumentos de hombre, en crecer a través de llenar su iglesia, en hacer sucursales en otro lado, mas no han entendido los asuntos del reino. Entonces, nosotros tenemos que entender que la sal conserva, la sal da sabor. Con la sal se sazonan los alimentos. Eso lo saben muy bien las amas de casa que les gusta la cocina. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salada? No sirve más sino para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. No sé qué tiene la sal, pero a mí me gusta mucho la carne de res salada. Le ponen, hacen, acá le llamamos los tasajos grandes, como tipo bisteces grandes, le ponen sal y se pone a secar. Ya que está seca después de días, esa carne se lava, se limpia bien, se le quita todos los salados y se prepara en diferentes formas y está riquísimo. Me gusta mucho, por ejemplo, el bacalao. Bueno, por si acaso me invitan un día, ¿no? El bacalao. Bien, exactamente, el pez se llama bacalao. ¿Y cómo está? Muy sabroso.